Señores, Fran Olivares es un gran amigo, es una persona a quien yo quiero y aprecio mucho en el orden personal, porque aunque yo lo conocí en las lides políticas, la empatía primaria que hicimos fue de carácter personal. Pero entonces después una cosa lleva a la otra. Fran Olivares fue el asistente de la señora vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, durante el 2012 y el 2020. Es un joven con muchas inquietudes políticas, de formación, de preparación, de educación política. Compartimos después en varios seminarios y talleres que junto con grandes amigos estuvimos participando y ellos fueron parte de la organización y el montaje de esos grandes eventos aquí con una asociación, ellos le llamaban la app, como si fuera una aplicación, así app. Y ellos realizaron muchas actividades y siempre me he identificado mucho con él. Y entonces después, las vueltas que da la vida, ahora trabajamos uno frente al otro, porque la cabina de la 91 queda frente a la cabina de Sol, y entonces nos vemos todos los días, él en la 91. Que dicho sea de paso, Fran, encantado de tenerte aquí, No, Fran. Tú gracias a ti, sabes que te hermano, y quiero. esa introducción, tú sabes No, que no, esos no, sentimientos son tú sabes recíprocos. que te quiero, pero te voy a confesar algo. Tú sabes que la primera vez que yo pisé una cabina de radio y que yo trabajé en radio, la gente cree que fue en la Z, en el gobierno de la mañana, y fue en la 91. Tú sabes que entrar a la 91 y sobre todo al matutino de Teo Veras es de por sí un aprendizaje importante en la vida de cualquiera que ha estado ahí. Porque tú ves radio como se ha hecho tradicionalmente, pero con una calidad técnica y con un compromiso incuestionable. Entonces, para mí fue una bendición entrar a ese programa que no era la idea inicial. ¿Cómo tú entras a la 91, Fran? Mira, en realidad fue una conversación con don Antonio en la que yo le pedía participar de algún medio de comunicación. Él fue que me propuso la 91. Me dijo, mira, tengo aquí un espacio, es un programa que tiene un nicho muy específico, una historia también y sobre todo un prestigio. Entonces, creo que tu perfil va muy bien ahí. Yo le dije, bueno, el que quiere entrar soy yo. O sea que de por sí la oportunidad para mí ya era importante. Y entré al programa con Carlotti, con Andrés Julirujo, con Benítez, que es ya Una parte, leyenda. una leyenda del programa, y con los demás compañeros, Carlos Almanza, Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí, y los que participan también esporádicamente. Y la verdad que ha sido un espacio donde me he nutrido y he aprendido a hablar por el micrófono, porque el que se para aquí quizás cree que esto es fácil. Esto No lo es, ¿no? requiere mucha formación y sobre todo mucho respeto hacia el público. Dígalo duro. Y entonces, Fran, una cosa. ¿Cómo entras a Gepiano? Bueno, previo a la 91, había estado participando de Gepiano Podcast, que es una oportunidad que debo agradecerle a Julio Pelichone, porque él y yo nos conocíamos del Palacio, él trabajaba en el Palacio también, el Palacio Nacional, pero éramos amigos de vernos en algún momento, alguna actividad, no éramos muy cercanos. Cuando perdimos las elecciones, no sé qué lo motivó, si alguien le dijo, que me invitara a ese podcast que él había iniciado. Llevaba como 7 u 8 episodios en ese momento y ciertamente no era que lo oía tanto público. Y él me dijo, bueno, quiero hablar sobre qué le toca a las personas que son sancionadas, que son sacadas de la administración, ¿verdad? Que son despedidas, qué contempla la ley de función pública. Y recuerdo que me invitó a mí, invitó a Priscila Polanco, que también es experta en derecho administrativo, y fuimos a hablar de ese tema O sea, tú fuiste como invitado. como invitado. Entonces parece que algunas personas le dijeron, mira, Fran, me gustó su participación, síguelo invitando. Y nosotros que estábamos desempleados en ese momento, ¿verdad? Teníamos un poquito más de tiempo. pero ya Bueno, pues estaba, seguí yendo. pero ya estaba Iván. Estaba Iván y Julio, que fueron los que Ellos dos. iniciaron. Claro, Iván Originalmente Alcántara. estaban ellos dos solamente. Claro, y el podcast se ha convertido en el de mayor Oh, influencia en pero ven términos acá. políticos. O Para sea, mí, que me perdonen, es el podcast de entrevistas político número 2 del país. y creo que nosotros, No, mentira, no le mentira. mandes de corte a Julio. No, no. No, para mí es el podcast político. Yo lo puse Yo en el sé, yo grupo. sé que Entonces, sí, para yo mí sé que es sí. la referencia número Pero uno. mira qué pasa, yo creo que Porque tú donde sabes que aquí, esto es muy, o sea, es como, que me perdone Grimer, pero es muy mm, personal, o sea, porque Víctor soy yo, entonces soy yo solo claro, no, hablando. y ya tú Ahí vienes de tú una tienes, historia, ya tú claro, vienes de una pero ahí tú historia, tienes un claro. coro. Además, qué chulo, porque tú estás acostumbrado, o sea, modestia aparte, tú estás acostumbrado a verme en los medios de Claro, comunicación haciendo entrevistas, claro. pero qué chulo es verlos a ustedes como jóvenes, Ujú. participando y analizando temas que por lo general la gente No, y joven no se que involucra. logramos yo creo que tres cosas fundamentales. Primero hacerlo más digerible, en- tratando de explicarle a los jóvenes sobre todo que tienen tanta desafección por la política, mira, de qué se trata, Claro. tal o cual proceso, tal o cual ley. A los invitados mismos le pedimos, mira, explícalo mejor para que la gente lo entienda. Lo segundo creo que también generamos un poquito de entretenimiento,
porque así la gente se Claro, los siente... coros tuyos y de Iván Claro, peleando. nosotros nos llevamos muy bien, Sí, hacemos coro entre nosotros, con los mismos invitados también, le decimos, claro, siéntense en casa, no es lo mismo que claro, una entrevista tan formal, ¿verdad? claro. Eso creo que también logró mucho impacto. Así Y lo es. tercero es que hemos creado comunidad. Sí, oh, pero es que ese La grupo gente, es, la gente puede participar en el Patreon de Gepiano, claro. pero también a ¿Qué los es que lo primero están, que oyen en Patreon de Piano a las 5 de la mañana todos los bueno, días? la nota de voz tuya, que tú, Víctor, en un minuto, le pone las No, no. campanadas mañaneras a todo el mundo. Claro, claro, no, pero a mí me encanta, de verdad, la comunidad de Patreon en Que Gepiano ha y el crecido podcast. muchísimo y ya tiene Sí. grupos de Fórmula fumadores, uno de está fumadores, también el los de clasificados, la entretenimiento, claro. O biblioteca, sea, el poll, las encuestas. ahora uno de fitness, o sea que Sí, hay de también, todo, hay de también, así, todo. así mismo es. Mira, Fran, vamos a hablar de política. Dale para allá. ¿Para qué tú quieres ser secretario general del PLD? Mira, yo estoy convencido de que tenemos que proteger a los partidos políticos en general. Los partidos, los países que han entrado en crisis son ciertamente los que han dejado que sus sistemas de partidos pierdan no solamente presencia, sino credibilidad ante la sociedad. Ahí están los ejemplos. Mira Ecuador, por ejemplo. Mira Perú, que vive constantemente en crisis porque no tiene un sistema de partidos que pueda, con el que se pueda conversar y que haga que la política sea estable. Entonces, en ese contexto, yo siento que la población tiene la expectativa de que el Partido de la Liberación Dominicana entienda el mensaje que la sociedad le ha dado, entre en un proceso de crítica y autocrítica, que es normal en cualquier organización, sobre todo en una que tiene 50 años ya, es el partido de mayor tradición en la República Dominicana, que mantiene una mayoría, ¿verdad? Es partido mayoritario, y entonces recuperar la conexión con la gente. Yo pienso que como secretario general puedo lograr eso, puedo lograr que implementemos un plan en el que todos estemos de acuerdo para mejorar en términos comunicacionales, que ciertamente enfrentamos una crisis de la marca, que hay que abordarla, podamos mejorar en términos políticos, que representemos mejor las causas que la sociedad plantea, que podamos mejorar en términos electorales, es decir, que en un próximo torneo electoral tengamos un mucho mejor resultado y quién sabe si logramos también obtener la presidencia de la República, que debe ser también un objetivo nuestro, y también mejorar en la parte de la formación política, que yo creo que eso estaría ahí como un eje transversal para que atraigamos a nuevas generaciones que se puedan sentir identificadas con el PLD. ¿Y quién debe ser, a tu juicio, la figura para presidir el PLD en este nuevo escenario? Habrá que esperar quiénes se presentan. La gente se pregunta si debe ser Danilo Medina. Danilo Medina de lo que habló en su momento fue que él iba a estar 4 años y cuando él fue al comité político luego del proceso electoral del 19 de mayo, lo que hizo fue cumplir con su palabra. Él dijo, no, yo no me voy a presentar en un próximo proceso. Ahora, eso no quiere decir que Danilo Medina no sea el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que eso quedó claro, sobre todo en la más reciente reunión del Comité Central, en la que todo el mundo tiene claro que su discurso y sus razonamientos de por qué había que adelantar el Congreso del partido y cuáles son las acciones que debemos tomar en lo inmediato, pues eran las correctas para mejorar nuestra situación como partido. Entonces, habrá que esperar quiénes se presentan como candidatos y también habrá que esperar cuáles son sus pretensiones, la del presidente Medina. ¿Cómo es el proceso? O sea, ustedes adelantaron el Congreso, pero ¿y entonces cómo se va a elegir? ¿Cuándo se va a elegir? ¿Cómo es el asunto? En condiciones normales, el proceso del Congreso debió realizarse en octubre, porque el proceso anterior se realizó en octubre del 2020, o sea, se aperturó en octubre del 2020. Lo que nosotros planteamos, que yo fui uno de los que también estaba de acuerdo, es que se adelantara el Congreso, porque tenemos que preguntarnos qué íbamos a hacer de aquí a octubre como partido, si no fuese esto, hablar de qué hay que hacer para mejorar la organización. Entonces lo que se hizo fue adelantarlo para que se aperture ahora el domingo 7 de julio, en principio era el 30 de junio, que coincidía con el natalicio del profesor Juan Bosch, pero por asuntos logísticos se movió al 7 de julio, una semana más. Entonces, se conforma una comisión organizadora, eso está en los estatutos, que es que el comité político elija 3 miembros, de esos 3 se elige a alguien que coordine, en este caso se eligió a la compañera Cristina Lizardo, y lo complementan los compañeros Jaime David Fernández Mirabal y Maribel Acosta. Luego se va al comité central, donde el comité político lleva una propuesta de 3 compañeros miembros de la base, que sean representantes en la comisión, se llevaron a 3 compañeros, y el comité central en un proceso democrático elige entonces 3 miembros adicionales. O sea, son 9 en total. Son 9 en total. Ahí salieron electos la compañera Aura Toribio, compañero Elías Cornelio y el compañero Diego Aquino. Okay. Entonces esos 9 son los que tienen a su cargo organizar todo este proceso, que en el cronograma presentado se extenderá hasta el 27 de septiembre
que es la fecha en la que se elegirán las nuevas autoridades. O sea, del 7 de julio a agosto 1 a septiembre 2, estamos hablando de 2 meses y 20 días. Sí, 120 días, más Ok, o menos. entonces, Que no es solamente un proceso eleccionario, o sea, también se discuten los temas de los estatutos, se discute sobre la comunicación del partido, se discute sobre el uso de la tecnología, sobre la línea organizativa, o sea, todos esos temas se someten a discusión. ¿y quién vota para elegir el nuevo secretario general? Los estatutos establecen que el voto es general en toda la militancia, pero para el año 2021 se estableció en los estatutos una excepción para que lo hiciera el Comité Central. Como los estatutos vuelven a ser discutidos en este Congreso, o sea, previo a esa elección, habrá que esperar qué se somete, si se mantiene que sea el Comité Central o si se amplía, por ejemplo, a que sean los presidentes del Comité Intermedio, los presidentes del Comité de Base, va a depender de muchos factores. ¿Tú favoreces a que se mantenga la elección a los miembros del Comité Central? A mí me da igual el proceso, yo entiendo que en todos los procesos hay niveles de legitimidad suficientes para que un secretario general sea representativo del partido, pero dependerá de otros factores, porque también hay un tema de logística, hay un tema de costos, hay varios temas que hay que tomar en cuenta antes de tomar esa decisión. Fran, ¿qué le pasó al PLD en estas pasadas elecciones? Si bien es cierto que el PLD no es un partido de un 10%, obtuvo el segundo lugar en las elecciones municipales, pero en las presidenciales obtuvo un 10%, y aunque en otras provincias candidatos a senadores y diputados lograron mayor cantidad de votos que el candidato presidencial, la referencia es la votación presidencial, y en lo presidencial quedó en un 10%. ¿Qué le pasó al PLD? Tú mismo lo dices, el PLD no es un partido de un 10%. O sea, que eso no es lo que refleja, lo que representa al Partido de Liberación Dominicana y su militancia. Yo lo que creo es que aquí faltó más confraternidad en términos del plan que estábamos implementando. Yo siento que había muchas acciones en conjunto, quizá bien intencionadas, pero que no se compenetraban entre sí o no se complementaban entre sí, y eso llevó a que la estrategia electoral no fuera eficiente. No es que no se diseñara bien, no es que no estuviera sustentada en los instrumentos que normalmente se utilizan, los focus group o la encuesta o demás, sino que simplemente no fue la que mejor conectó con la ciudadanía. A eso súmale que el PLD ha estado atacado por todas partes y todos sus enemigos se pusieron a tono para enfilar sus cañones hacia el Partido de la Liberación Dominicana, tanto así que incluso en la parte de obtener financiamiento para la campaña electoral, hubo un plan para evitar que el PLD pudiera tener recursos. Sí, Fran, pero ustedes no se defendieron. El PLD no salió a dar la Yo cara soy ni de los que a... piensa que la defensa tiene que ser más fuerte, más enérgica. Nosotros en realidad podemos perfectamente acudir a los medios a hablar de lo que es el PLD, de quiénes son los PLDistas y qué es lo que hemos hecho al gestionar el Estado. Sin miedo, como dijo el mismo presidente Medina, dejemos la oposición light, vámonos a la oposición de verdad. Fran, entonces, en este proceso de renovación, de adelantar el Congreso y en toda esta temática, ¿cuáles son tus enunciados, tus propuestas? ¿Qué tú entiendes que debe ser el PLD? ¿Hacia dónde debe ir el PLD? Lo primero es que el PLD debe ser un partido que vuelva a la militancia. Esto quiere decir que sus militantes, los que tenemos esa categoría, porque seamos dirigentes o porque tengamos algún tipo de involucramiento mayor que el simplemente ser simpatizantes, pues que tengamos acciones y actividades constantes que nos lleven a estar constantemente en contacto con la gente. Es decir, que no dejemos solamente el trabajo político para el momento en que estoy en campaña o al momento en que tengo yo una aspiración. Me decía un compañero hace poco que Juan Bosch pasaba una elección, perdía, al otro día ya le estaba trabajando de nuevo, porque el trabajo político es constante. Entonces yo pienso que primero debemos volver a esa militancia en la que usted es miembro del Comité Central, usted tiene un listado de tareas semanales, mensuales, con indicadores en los que usted tiene que cumplir y cumplirle al partido en términos políticos, electorales, de recaudación, comunicacionales, todo lo que tiene que ver con un partido político. Lo segundo es comenzar a representar las causas de la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana no podemos seguir asumiendo que todo el mundo piensa como piensa un PLDista. Al contrario, nosotros tenemos que comenzar a conversar con la gente para volver a pensar como piensa la mayor parte del electorado y representarles en sus preocupaciones los temas que tienen que ver con la situación económica, con la seguridad ciudadana, con el transporte, con el tráfico, el medio ambiente. O sea, hay causas que el PLD debe asumir de manera que cuando el ciudadano se pregunte quién me está defendiendo sobre tal o cual tema, diga, no, mire, el PLD, me siento defendido, me siento representado por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo tercero, que lo he mencionado, pero puedo ampliarlo, es el tema de la formación política. Dos marcas principales ha tenido el PLD en toda su vida
política. Primero, un partido de personas formadas. Y por eso el profesor Juan Bosch hablaba de los círculos de estudio. Yo creo que podemos rescatar la razón de ser de los círculos de estudio, integrarle tecnología y convertirlo en una nueva, digamos que herramienta para que los militantes del partido estén mejor formados políticamente. Y lo segundo, la otra marca que siempre ha mantenido el PLD es que hace bien la labor de gobernar. Entonces ahí no es solamente que nosotros le mostremos a la gente el resultado de nuestras ejecutorias, el contraste con lo mal que le está pasando ahora, sino también presentarle a la ciudadanía un futuro mejor, construir futuro junto a la ciudadanía. ¿Qué te propongo de ahora en adelante para que te sientas representado por el PLD? ¿Qué hacer con el anuncio del gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM sobre la reforma fiscal por un lado y la reforma a la Constitución por otro lado? En lo que refiere a la reforma de la Constitución, yo todavía no entiendo por qué el presidente insiste tanto con ese tema. Porque si es para él no reelegirse, la Constitución actual se lo impide. O sea que él, al contrario, cambiándole una coma a la Constitución actual, él queda habilitado para futuros procesos. Entonces ahí tengo un relato contradictorio sobre eso. El Partido de la Liberación Dominicana, para asumir una postura ya fija, debe primero ver el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y ahí evaluar de qué se trata. Pero de inicio me parece una reforma innecesaria, porque también el presidente se ha pasado 4 años diciendo que la reforma es para fortalecer al Ministerio Público y de un momento a otro es para todo menos para eso. Entonces, ahí habrá que ver. No, ¿cómo que es para todo menos para eso? Porque él lo que ha planteado es que el Ministerio Público se establezca constitucionalmente, que no lo designa la Procuraduría General de la República. Pero ya ese no es el enfoque, ya ese no es lo principal. Tú te has pasado 4 años diciéndome que una reforma constitucional es necesaria para fortalecer la independencia del Ministerio Público, que yo pienso que no hace falta. Pero ahora, de un momento a otro, la necesidad de la reforma es para evitar que otros cambien la Constitución para repostularse. Para poner candados. Exacto, unos candados que ya están ahí, ya están previstos. Pero bueno, habrá que esperar el proyecto de ley para poder opinar con más. Pero perdóname, antes de entrar a la reforma fiscal, pero una eventual reforma a la Constitución tan pronto sea proclamada, elimina el artículo transitorio que impide a Danilo Medina ser candidato. Entonces, ante una reforma a la Constitución, Danilo Medina quedaría habilitado jurídicamente para poder ser candidato a las elecciones del 28. Pero eso no lo convierte en el candidato del PLD. Eso es una posibilidad que yo entiendo que él mantendrá su criterio de que él la Constitución no la tocó para reformarse. Para él, más que en el 2015 con la anuencia, ¿verdad?, de todo el Congreso. Pero eso es un hipotético caso sobre el que no puedo opinar todavía porque no ha pasado. Pero el PLD siempre ha elegido a sus candidatos en procesos democráticos, en donde ha acudido a votar la militancia, en donde en algún momento también ha acudido a votar la ciudadanía en general y habrá que esperar ese momento a ver. En lo que refiere a la reforma fiscal, lo que es el pacto fiscal, que es lo que deberíamos buscar más que una reforma, es necesario desde que se planteó la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto lo que busca es que veamos los ingresos, de dónde provienen, los egresos, hacia dónde van, y entonces para qué, cuáles son las cuestiones que vamos a priorizar para que el país pueda seguir creciendo. Si esto se reduce a una reforma fiscal, no un pacto fiscal, de lo único que vamos a hablar es de dónde vienen los ingresos y cómo el gobierno va a poder obtener más y hacia dónde van los egresos y ver cuáles son los sacrificios que el gobierno mostrará como gestos a la población. Entonces, esta parte de reforma fiscal hoy es más urgente por la mala administración que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, el hecho de que en los últimos 4 años se tengan que buscar cada año $1.000 millones adicionales para el sector eléctrico, el hecho de que se haya aumentado la nómina pública en más de 100.000 millones de pesos, el hecho de que hoy el pago de intereses de la deuda es 1/4 parte del presupuesto público y otras cosas más, eso es lo que obliga a que esa reforma fiscal se haga tan urgentemente y que no podamos hablar de un pacto fiscal que necesitaría más tiempo, más discusión y un mejor planteamiento. Ahora, hay que ver cuáles son los gestos que va a tener el sector público, el oficialismo, hacia la población, o sea, cuáles son sus sacrificios. Porque nadie en la sociedad dominicana va a aceptar un impuesto más si no ve que se disminuye el gasto en publicidad, si no ve que se disminuye la nómina, si no ve que se mejora la calidad de la inversión, si no se toman medidas también que adecenten los servicios públicos. Si la gente no ve eso, no va a aceptar impuestos adicionales. Entonces, esa reforma fiscal no será solución si no se ve con ese enfoque. Fran,
¿Estarías dispuesto a participar en un debate con los demás candidatos a la Secretaría General del PLD? Totalmente. Me parece que es sano para el proceso, que permite el involucramiento de la sociedad en el proceso de selección de la Secretaría General, nos da a cada uno de nosotros en situación de equidad un espacio para promovernos y para promover nuestras ideas y para conectar con nuestro posible electorado. Y además es parte de una cultura de la cual el PLD también ha sabido ser parte en su momento. O sea que yo no veo ningún inconveniente para que eso suceda con las reglas preestablecidas, incluso pueden ser las mismas de algunas de las organizaciones como el caso del CODES que han participado, ANGE y demás, que han establecido reglas y que el partido también asuma que eso se haga públicamente, se transmita por YouTube, se transmita por canales de televisión que puedan aportarlo. Yo lo veo como sano para el proceso y sano para la democracia. Yo voy a conversar con tus colegas candidatos a la Secretaría General, tanto con Johnny Pujols como Iván Lorenzo y José Dantes, para hacerle la misma pregunta. En caso de que me respondan de manera positiva como tú lo has hecho, entonces presentaré una correspondencia a la dirección del partido y a la comisión organizadora del Congreso para entonces conversar sobre los detalles y poder hacerlo, porque en lo personal siempre me ha gustado fomentar la cultura del debate en el escenario político Además, dominicano. nosotros de seguro la vamos a pasar muy bien ahí porque también nos permite contrastar ideas, Claro. conversar con la población. O sea que yo creo que los cuatro estaremos totalmente de acuerdo con eso. Ojalá. Fran, ¿qué le pasó al candidato Abel Martínez en las pasadas elecciones y a su equipo de campaña que obtuvieron una votación tan bajita? Yo creo que fueron muchos factores. Pienso que la estrategia inicial no fue la que mejor le funcionó. De hecho, cuando entran unos asesores distintos y cambia la imagen y cambia el enfoque de la estrategia, yo creo que se comenzó a ver una mejor conexión con la sociedad en términos de la campaña política. Quizás ahí faltaba tiempo para eso. O sea, que pienso que eso es un factor. El segundo factor que creo que fue importante es el tema de la confraternidad dentro de la familia peledeísta. O sea, aunque estamos muy acostumbrados a que en el PLD la diversidad se permite en términos de pensamiento y la crítica, y no es tampoco aquí que esto es un asunto dictatorial, creo que el PLD es el partido más democrático del sistema de partidos dominicanos, creo que eso debió hacerse más hacia lo interno que a lo externo. Y la población cuando ve tantos mensajes contradictorios se confunde y dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Déjame yo mejor ver a otra opción de partido, a otra opción política. Entonces creo que eso también pesó sobre el resultado. Y creo que también fue importante el tema de la alianza, en el sentido de que debió hacerse con más tiempo para consolidar los lazos que se crearon con miras a tener una mejor votación como estructuras políticas, porque también eso luego se reflejaría en el resultado presidencial. Entonces creo que esos tres factores de inicio son críticas que hago que creo que se pueden mejorar, pero a pesar de eso, el Partido de la Liberación Dominicana demostró tener una fortaleza estructural extraordinaria, como no la tiene ningún otro partido en nuestro país. El PLD tiene una fortaleza estructural que se vio en la votación municipal, se vio en la votación de los diputados y que está ahí para que nosotros la trabajemos. Fran, la mayor parte de tu vida política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se te ha visto vinculado a la doctora Margarita Cedeño. Fuiste el asistente de la vicepresidenta durante 8 años, del 2012 al 2020. ¿Cómo está tu relación con la doctora Margarita Cedeño? ¿Apoya ella tus aspiraciones? ¿Qué entiendes o qué hará ella de cara a este proceso, tanto a lo interno del PLD como a las próximas elecciones de 2028? ¿Cómo está la doctora Cedeño? Para comenzar, está muy Gracias bien, a Dios. trabajando con su diputación del Parlamento Centroamericano, se ha integrado muchísimo a los procesos que tiene que ver con esa institución, que para el que no la conoce quizás no sabe cuántas cosas hace el Parlamento Centroamericano a favor de los países que la conforman. O sea que ahí yo creo que ella ha logrado estrechar lazos con personas también de otros países que benefician a nuestro país. Eh, Tú sabes que es gracioso porque yo entré a trabajar con ella en el 2012 sin conocerla. Alguien me recomendó, yo trabajaba en el Palacio Nacional, estaba primero con el doctor César Pina Toribio, con Alejandro Herrera, también estuvimos en la consultoría jurídica, el Poder Ejecutivo, en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, en el Ministerio de la Presidencia. Y cuando se da el cambio de gobierno, un amigo me dice de una reunión con ella
para ayudarle en algo. Y fue que él me recomendó para que pasara a ser parte de su staff y fuera el director ejecutivo de su despacho. La verdad, muy joven. La verdad que fue una gran confianza la que ella depositó sobre mí, se lo agradezco muchísimo. Entonces ahí, en esos 8 años, hicimos un gran trabajo con el tema de los programas sociales, con las iniciativas adicionales que ella tenía de temas de embarazo adolescente, de la lectura infantil y juvenil, la promoción de los valores, los centros tecnológicos comunitarios. La verdad que fue un gran trabajo, culminando con el tema de Quédate en Casa, que la verdad que es una de las más grandes hazañas que se han logrado en términos de políticas sociales en nuestro país y quizás en toda América Latina. Y ahí están los análisis de los organismos internacionales para decirlo. Ella, claro está, apoya mis pretensiones, entiende que dentro de mi desarrollo político es un paso muy importante y que yo puedo aportarle mucho al Partido de la Liberación Dominicana y hemos estado coordinando acciones para que ella también pueda apoyarme políticamente en este proceso. O sea que la cercanía sigue siendo la misma, pero claro, ahora ella desarrolla una agenda política más hacia la parte de sus atribuciones y yo fajado con esta candidatura. Por último, Frank, hay una amenaza que pende sobre la cabeza del PLD como la espada de Damocles, y es el tema del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y cómo se ha ido nutriendo este nuevo partido en gran medida de ex dirigentes, ex legisladores y personas que abandonan las filas del PLD para pasar a la Fuerza del Pueblo, a tal punto que ya han desplazado al PLD de la casilla número 2. Ya el PLD no es el principal partido de oposición, sino que es la Fuerza del Pueblo. Ya el PLD no tiene representación congresual en el Senado, sino que la tiene la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo lidiar el PLD con esa amenaza latente que se llama Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Con un ingrediente adicional ahora llamado Omar Leonel Fernández. Como secretario general, ese no es un asunto para preocuparme, sino para ocuparme. Y eso lo haría desde el objetivo de construir en el PLD una opción que sea la verdadera opción en la oposición y que represente el Partido Progresista de nuestro país, que represente una visión de liberación nacional, lo que el Partido de la Liberación Dominicana siempre fue para el electorado. Entonces, en la medida en la que nosotros fortalecemos nuestra institución, en la que mejoramos nuestra casa, yo estoy seguro que la gente, al buscar dónde ir, preferirá ir al Partido de la Liberación Dominicana. Eso no desmerita el trabajo que ha hecho la Fuerza del Pueblo. Ellos están en todo el derecho de trabajar su partido y de trabajar su marca y de hacer lo que ellos entiendan. Yo creo que es más importante qué hace el PLD para contrarrestar esa realidad y que entonces los votantes, los electores, prefieran votar por el Partido de la Liberación Dominicana y no por otra opción de la oposición, sea Fuerza del Pueblo o sea cualquier otra. Y mucho menos que voten por el oficialismo. Bueno, Fran, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por la oportunidad de habernos permitido este diálogo franco y ameno. Te auguro muchos éxitos en tus aspiraciones. Sabes que tengo gran cariño, aprecio, admiración por ti y deseo que te vaya bien. Yo le decía, sí, adelante. No, que tú sabes que yo llego temprano a la emisora y lo primero que busco es dónde tú estás, al frente. Si ya tú estás ahí, si ya llegaste, porque uno se Sí, acostumbra. sí, así es. Tú sabes, Frank, que yo lamentablemente no me siento, digamos que muy optimista de ver esta situación por la que va el PLD, porque lo veo transitando, y lo he hablado contigo en privado, el mismo camino del Partido Reformista y del PRD, pero hay una diferencia, y es que el PLD tiene un arraigo y de una obra de gobierno más reciente y una cantera de jóvenes, de recursos humanos jóvenes, de valores como tú y como tus compañeros, que yo espero que puedan rescatar ese partido porque es lo que más le conviene al país y a la democracia de nuestro país. Yo pienso que el PLD tiene esa ventaja que tú planteas y también el hecho de que el PLD es como el bambú, que echó raíces antes de salir a crecer. El PLD se fortaleció sin llegar al poder y eso le permitió sembrarse en el ciudadano, en el corazón de los ciudadanos. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que rescatar. Además de una obra de gobierno que verdaderamente transformó a la República Dominicana y en la medida en la que nosotros conectamos ese recuerdo favorable con la idea de un futuro mejor para los dominicanos y las dominicanas, yo creo que tenemos la ruta correcta para recuperar el favor del pueblo. Muchísimas gracias, Fran A ti, Olivares, por hermano. tu tiempo. Señores, Fran Olivares, candidato a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Continuamos.